Yo creo mucho en Dios, entonces estoy segura que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El tema de las mujeres es duro. Y te digo una cosa, esta empresa es una empresa de mujeres. Claro, ha sido todo un reto porque este es un negocio de hombres. Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Color al Aire. El día de hoy traemos un tema muy especial y es que vamos a hablar del agua y de cómo algo tan básico se convierte en un factor relevante de vital importancia para todos los seres humanos y cómo es ese proceso de llevarla desde su nacimiento hasta los hogares de todos nosotros. Para eso tenemos una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña Ivonne Solano. Ivonne es la CEO de la compañía Kaizen, un gran aliado de PPG, y nos viene a contar todo sobre cómo es ese proceso de llevar el agua desde su origen hasta nuestros hogares. Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que eres una gran invitada. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y bueno, antes de que empecemos, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre ti. Mi nombre es Ivonne Solano, soy la directora comercial y fundadora de Kaizen Group Ingeniería. Tengo 46 años, y sé vender un montón. Me encanta eso de sé vender un montón porque vender es un arte. Sí, tal cual. Estamos aquí para contarte la historia un poco de lo que hacemos. ¿Cómo inició Kaizen? Kaizen inició con una necesidad. Kaizen, cuando yo nunca he tenido un empleo formal, vendí ciclas, vendí computadores, vendí tintos en la calle, fui mesera, limpiaba hoteles, he hecho de todo un poco y cuando logré mi primer empleo formal, ahí aprendí todo el tema del agua. Era una empresa comercializadora de tuberías y yo era la mensajera, secretaria, entregaba los tubos. Ahí entendí el negocio del agua y cuando termina esta empresa y yo salgo pues a buscar empleo otra vez, a buscar que eso no es tan fácil cuando tú no tienes una hoja de vida, cuando tú no tienes estudios. Hoy en día no tenía una carrera, nada, entonces es difícil salir a conseguirte un trabajo bien remunerado. Desde ahí yo salí y dije, no, yo quiero construir una empresa. Salí con esa idea en la cabeza. O sea, saliste con la espinita de querer emprender y tener tu propio negocio. Y tener mi propio negocio, no me quería emplear más. ¿Te habías enamorado del tema del agua o Sí. por qué quisiste emprender en ese segmento tan específico? Pues en esta empresa me parecía súper interesante este tema del agua en Colombia. Además, es como un sector de muy pocas empresas, pero muy pocas, o sea, son 7, 8, 9 empresas que son las que manejan todo el tema del agua en Colombia. Entonces yo pensaba, no, aquí hay toda una enorme oportunidad de traer ideas nuevas y puede ser muy ganador. ¿Y cómo es ese proceso entre tener las ganas, tener una idea inicial, pero ya eso llevarlo a emprender y a montar una compañía? Sí. Tiene un recorrido importante. La verdad, creo que si yo hoy mirara hacia atrás y dijera, voy a construir una empresa, no lo haces. No, te asusta. Entonces tú no lo dimensionas de esa manera, solo tienes una idea y empiezas a hacer cositas muy chiquitas como para volverla una realidad. Entonces empecé a buscar gente y la llamaba y le decía, oye, ¿tú qué opinas de montar una empresa? Tengo esta idea. Una me dijeron, no, pero es una locura, se necesita mucha plata, pero al mismo tiempo, cuando tú eres empleado, pues tienes que pagar arriendo todos los meses, hacer mercado, tener para los buses, y pues eso, si no estás empleado, pues no hay. Habían 2 empresas que
me habían dicho que si quería ser vendedora, Ok. porque ya tenía un conocimiento y esta industria es muy especializada. Pero pues yo quería con mi idea de tener una empresa y apareció el que es mi socio, el señor Armando Guidelman, eh, y a él le pareció buena la idea. Yo O le sea, él planteé, te compró la idea. él me compró la idea, yo le conté un poco, señor Armando, tengo esta idea de crear una empresa, no tengo un peso en el bolsillo, solo tengo ganas de trabajar. Y la verdad fue que sin juzgarme y solo creyendo en que podía ser una buena idea, lo compré y me dijo, listo, hagámosle, trabaje. Y así arrancó Kaizen, en la ferretería de él. O sea, él tenía una ferretería, ahí mismo encontraste tu espacio. Sí, él tenía una ferretería de paso, esta ferretería de barrio, Sí. y tenía en el segundo piso unas oficinas donde guardaba todas las cosas viejas de la ferretería. Y me dijo, no, yo te pongo ahí una mesa, un computador, un teléfono, y todos los días me cocinaba. Me hacía almuerzo. ¿En Sí, serio? él me cocinaba unas pastas buenísimas y me daba de comer. ¿Cuánto tiempo tomó para que despegara el emprendimiento? Como 6, 7 meses. Wow. ¿Y qué hiciste en esos 6 meses sin un ingreso fijo, y con las responsabilidades vivas? Porque, Tal cierto, cual. o sea, ¿No? igual uno sigue Pagando pagando arriendo. arriendo, transportándose, alimentándose. ¿Cómo sobreviviste durante esos 6 meses? Don Armando me ayudaba. Entonces él me daba que 50.000, que si. Entonces me decía, yo te lo anoto ahí para cuando hagamos el primer negocio te descuento la plata. Pero también, de verdad que hoy miro hacia atrás y muy agradecida por. Yo lo que tengo es mucho agradecimiento hacia todo lo que hemos vivido estos años, porque claro, esos 6 meses, todos los días íbamos a llamar, a visitar clientes, y el miedo a que no funcionara, el miedo a que pasara 6 meses y después yo cómo le pago a este señor si no vendimos nada, eh, el miedo al fracaso, el miedo a que, que saliera todo mal. Y hay muchas variables cuando uno está viviendo ese proceso, pero digamos que uno de los pensamientos más recurrentes cuando se va a emprender suele ser como rendirse, tirar la toalla. ¿Qué fue lo que te dio esa fortaleza para decir, lo puedo lograr, no me voy a rendir? Yo creo mucho en Dios, entonces estoy segura que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pues no soy de ir a iglesias, ni culto, ni nada de eso, sino como mi relación con Él. Y todos los días oraba y le decía, yo estoy segura que lo vamos a sacar adelante. También hoy creo que obsesionarte con eso que quieres lograr es súper importante. Y yo estaba totalmente obsesionada con esto. Estabas convencida Que lo de íbamos que lo a ibas sacar lograr. adelante. Sí, solo que había que romper ese punto de resistencia Claro. y había es que soportar hasta romperlo. ¿Recuerdas esa primera venta? Sí, fue para Neiva, fue un negocio pequeño, unos accesorios en acero, de como de 200, 300 millones de pesos, y eso fue una emoción impresionante. Mejor dicho, parece que hubiéramos ganado el baloto. Pero también de muchos conflictos, ¿no? Porque ahí empezamos a crear lo que hoy es el ADN de nuestra compañía. Y el ADN de nuestra compañía es vender lo mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente entregar unos productos así 5 estrellas, que le lleguen mejor dicho, al cliente a la puerta de la obra? Empezar ese proceso fue difícil. Hoy Kaizen, ¿a qué se dedica? Hoy Kaizen es una empresa de ingeniería que se dedica a brindarle soluciones completas a todos los proyectos del sector del agua potable. O sea, nosotros fabricamos, instalamos, diseñamos y desarrollamos proyectos de agua, acueducto, alcantarillado, plantas de tratamiento. Tienen una cobertura muy integral. Sí. ¿Y el ADN con el que iniciaron la compañía hoy se mantiene? Sí. Entregar. Sí, total, cada vez hemos ido evolucionando en ese tema. O sea, nosotros cuando arrancamos esta empresa teníamos que investigar sobre el tema de recubrimientos
eh, porque las tuberías de acero para conducir agua tienen que estar recubiertas con epóxicos o pinturas especializadas. Y queríamos tener la mejor pintura. Entonces buscamos por internet y apareció PPG como una de las empresas líderes en el mundo en innovación de epóxicos y pinturas. Llamamos a la empresa y apareció Diego Riaño, que en ese momento fue el vendedor que nos atendió. Porque pues si vendíamos Mercedes-Benz queríamos trabajar con los mejores del mercado. Y PPG pues era ese aliado, solo que teníamos un poco de miedo porque decíamos, pues nosotros no le vamos a comprar ni un litro de Una pintura multinacional. que nos va a prestar atención. Y fue muy enriquecedor porque PPG desde el primer día que nos atendió como si fuéramos un cliente grande. Y eso yo lo admiré y lo he replicado en mi empresa. Aquí nosotros tratamos igual al que nos compra un tornillo o al que nos compra 10.000 millones de pesos. Tu empresa, yo sé que es muy importante generar esas relaciones de valor con el cliente y no es solamente vender por vender. Sí, así es, así es. De las filosofías que tenemos como empresa es que creamos relaciones profundas con los clientes, con los proveedores, con los aliados estratégicos, porque esa autenticidad y esa profundidad en las relaciones hoy cada día se ha perdido más. Hoy, inclusive con nuestras familias, nos mandamos un mensaje de WhatsApp y ya, no somos ni siquiera capaces de levantar Exacto, el teléfono ya nos llamamos. para llamar y decir buenos días. Mandamos 3 letras, a veces ya ni una letra. Personas cercanas a mí me mandan un muñeco. O sea, y yo creo que hay mucho poder en las relaciones profundas. Creo que las empresas, los seres humanos crecemos creando esos nexos profundos y auténticos con todos, entre todos. Ivonne, para llegar tan lejos, has pasado por muchas experiencias, por muchos procesos de vida, muchos aprendizajes, y me gustaría que nos compartieras de todos esos procesos de aprendizaje que has vivido, qué personas han marcado mucho tu historia a nivel no solamente laboral, sino personal. No, son muchas personas. O sea, en este camino me he encontrado con personas supremamente valiosas que nada de esto se hubiera podido construir y se sigue construyendo sin las personas, sin personas que han creído, apostado, no solo en la empresa, sino en mí como persona. Don Armando, definitivamente. Luisa María Salas fue uno de nuestros primeros clientes. Diego Riaño de PPG, todo lo que nos ha enseñado para jugar en la excelencia como empresa ha sido impresionante. Yurani es como mi hermana, es alguien a quien quiero mucho y que, mejor dicho, valoro su lealtad, su compañía. No es que son muchos, se me olvidan, pero son muchos. Todas las personas que trabajan en Kaizen, que han pasado y se han ido y que hoy están, todos, te puedo decir que todos nos han dejado cosas maravillosas. Mi familia, mejor dicho, tú no creces solo, tú no te conviertes en el ser humano que quieres ser sin personas a tu lado. Qué bonito que has tenido tantas personas que han marcado positivamente tu vida. Sí. Y en la empresa has hecho lo mismo, o sea, las personas que han trabajado con Kaizen también han crecido, han evolucionado. Claro que sí, de las cosas que más impulsamos dentro de la empresa es que todos los que trabajen aquí crezcan dentro de la compañía. Entonces, tenemos muchas historias. Había un señor que creo que llegó en pandemia, si mal no estoy, y era un señor como que vendía comida en la calle y hacía cosas en la calle y le dimos trabajo como de todero y después no venga que él quiere soldar, entonces ayudémosle a hacer un curso de soldadura, que ahora quiere ser armador y muchas historias dentro de la compañía de muchachos que han llegado con el bachillerato, no venga, vuélvase técnico dentro de la empresa, porque si algo me ha marcado mi vida es que a veces tú necesitas una sola oportunidad, una persona que crea en ti, una persona
Yo de las cosas que más adolecí en mi infancia y en mi adolescencia es que yo me sentía invisible. O sea, como que no tenía un valor para nadie. Tú tienes ese sentimiento de que no vales nada, que alguien te vea y vea algo valioso en ti es algo muy poderoso. Entonces, hemos querido transmitir eso a toda la gente que trabaja en la compañía, Qué bonita que son filosofía valiosos. de vida. Todos somos valiosos. Sí, todos somos muy valiosos. Yo sé que tú eres una gran lectora, que te encanta leer y me gustaría que nos compartieras cuál ha sido ese libro que te ha marcado y con el que te has sentido muy identificada en la vida. El de Nike, No pares. Ese libro de verdad que el señor nunca paró frente a lo que sea, cualquier cosa. Yo creo que mi vida ha sido eso. Yo no sé bajar los brazos, jamás. No paro nunca. Hay días en que teniendo a Kaizen, de verdad me cuesta trabajo pararme de la cama, pero igual lo hago. O sea, no paro nunca, no dejo de hacer todos los días una cosa por llegar a donde quiero llegar. No paro nunca. Hoy, 10 años después de haber fundado a Kaizen, tú miras hacia atrás y eres consciente de todo lo que has logrado y te imaginaste que la Ivonne de hace 10 años iba a llegar tan lejos como hoy. No, Estás aquí. la No. verdad, no. Creo que no me imaginaba nada. Solo quería hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Sí tenía como un objetivo claro. Yo me acuerdo que en la primera reunión que tuve con don Armando, yo le dije, vamos a construir la empresa más grande de ingeniería de agua de Latinoamérica. Y hoy todavía ese es el sueño de todos. Pero eso es como un sueño general. Pero tú no dices, o yo no digo, mañana voy a hacer esto. Solo vamos a ir creciendo. De la oficina de don Armando pasamos a una planta de 250 metros cuadrados, después no, ya no cabemos aquí una de 800, después ya no cabemos aquí una de 1500, después no cabemos aquí, ya vamos en 7000 y ahí vamos. Pero tú como que no dices, es que yo voy, no, pues yo no. Sería carreta decirte, no es que yo dije en 5 años o en 3, no, yo solo no paro. Hago y hago y hago y hago a ver a dónde llego. ¿En qué momento te diste cuenta de que este emprendimiento ya no era un emprendimiento, sino que era una empresa grande, que ya no se podía seguir manejando como lo venías manejando con don Armando en un principio? Cuando empezamos a sufrir, cuando empezamos a sufrir por errores que cometemos, por cosas que no salieron bien, por reprocesos, por piezas que hicimos mal, cuando empiezan a generarse problemas y te das cuenta que ahora tienes que construir procesos, te das cuenta que ahora tienes que traer gente que sepa lo que tú no sabes. Y que no te dé miedo preguntar y que no te dé miedo traer los mejores, porque pues uno no puede ser el mejor si no anda con los mejores. Y que eso no sea algo que te produzca miedo. Entonces ahora no, es que ya hay que traer un director financiero. Entonces el director financiero me dice, hay un amigo que se llama Martín Peñalosa que me ha enseñado mucho, pero lo conocí en unas circunstancias chistosísimas. Y entonces me dijo, pero ¿cuál es el EBITDA? Y yo, ¿qué es el EBITDA? ¿Cómo así? ¿Eso cómo se come? ¿Y eso para qué sirve? No vaya. Entonces, claro, cuando ya empiezas a ver Indicadores financieros, que OPEC, ¿cómo es? KPIs, ¿y qué es eso? Y vaya, busque. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial a distancia en la Universidad Militar a mis 42 años. ¿En serio? Porque pues todo el mundo me decía ingeniera y yo no soy ingeniera. Entonces yo quiero que la gente me diga ingeniera y sea verdad. Entonces, pero a la final también ha sido todo un camino. Pero ahí fue cuando empecé a darme cuenta que vender no era suficiente. Que si yo quería construir algo a futuro y quería realmente dejar un legado, esto tenía que tener una estructura.
y que pues yo no era capaz de hacerlo solo, que había que traer mucha gente que nos ayudara. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser una mujer en un mundo tan de hombres, de moverte entre tantos ingenieros, gente con tantos conocimientos técnicos? ¿Cómo lo has vivido? Eh, el tema de las mujeres es duro. Y te digo una cosa, esta empresa es una empresa de mujeres. O sea, aquí la gerente es mujer, la directora comercial es mujer, la jefe de compras es mujer, la directora financiera es mujer, la directora de recursos. Esta es una empresa de mujeres. Inclusive, te voy a contar algo. Nosotros teníamos una tasa de que nos abandonaban el trabajo mucho los soldadores y los armadores. Y un día Recursos Humanos dijo, ¿y por qué no traemos mujeres? Pero ¿y mujeres soldadoras? Eso es raro. Mujeres armadoras, rarísimo. Es un trabajo de hombres. Pues empezamos a traer mujeres y a capacitarlas en la empresa. Y ellas son las que más han permanecido dentro de la compañía. No te lo puedo Nosotros tenemos creer. mujeres en la planta de producción, hay una cantidad de mujeres impresionantes soldando y armando piezas de 3 metros de diámetro. Entonces, claro, ha sido todo un reto porque este es un negocio de hombres. Y pues a veces hay un tema de machismo y no es fácil, pero también creo que con los años eso ha cambiado mucho y ya nosotras nos abrimos espacios en cualquier lado. Ahora que he viajado, porque nosotros llevamos 3 años en un proceso de internacionalización, te cuento que hay países mucho más complejos que nosotros. Yo fui a Ecuador a una reunión, en todas las reuniones todos eran hombres, solo la gerente y yo éramos mujeres, y la gente nos preguntaba, ¿cómo así que esa empresa es de mujeres? Wow. Sí. ¿A ustedes la gerente? Sí. ¿Es una empresa de ingeniería? Sí. ¿Y son mujeres? Sí. Porque en Ecuador no hay empresas de ingeniería de mujeres. Bueno, Ivonne, el agua es una industria desde tu rol, como lo ves en la industria, pero también es un bien para todos nosotros y es muy importante. Sí. Entonces, me gustaría que nos cuentes la relevancia que tiene empresas como la tuya para poder llevar el agua desde donde nace hasta los hogares de las personas. Pues, a ver, el agua es un derecho. El agua no es un lujo. Los seres humanos no podemos sobrevivir sin agua. Cuando vivimos la pandemia, a nosotros nos podían quitar el internet, nos pudieron quitar la luz, el gas, vas y cocinas con leña. Pero ¿qué haces? Empezando, los seres humanos no podemos sobrevivir sin agua. La necesitamos para alimentarnos, la necesitamos para asearnos. Entonces, el agua es un derecho fundamental que no es llevado a todo el mundo. Colombia es uno de los países con más desarrollo y cobertura de agua potable en Latinoamérica, junto a Chile, a Brasil, pero en las ciudades grandes. Inclusive Bogotá, Medellín, empresas enormes con unas estructuras enormes tienen capacidad de 90-95% de cobertura, pero las regiones no. Todavía no Todavía llegamos. no. Santa Marta es una de las ciudades principales de Colombia, donde todos vamos a turistear y allá no hay agua potable. ¿Cómo es posible que hoy, en 2026, un niño tenga que viajar 1 hora a traer un balde de agua y la única forma de potabilizar esa agua sea hirviéndola? O sea, eso es increíble. Pero esa es la realidad. Pero no solo de Colombia, o sea, Perú, Bolivia, Ecuador, Centroamérica, Guyana, y ni hablar del tema del alcantarillado. O sea, el alcantarillado es ¿qué haces tú con el agua? Hay que limpiarla, hay que potabilizarla para devolverla a los ríos. Ni siquiera llegamos al 50%. O sea, y eso que Colombia ha avanzado. Hay países como República Dominicana que no llegan ni al 10%. O sea, toda el agua contaminada de los hoteles, de las industrias, termina en los ríos y en el mar directamente. No se trata de ninguna manera. Entonces, este sector es supremamente importante porque nos estamos jugando nada más y nada menos que la supervivencia de los seres humanos. ¿Qué vamos a hacer si con el agua la agricultura, la comida, las industrias, o sea, todo? Pero no tenemos conciencia de eso. Simplemente nos levantamos, abrimos la llave, gastamos un montón de agua y no entendemos cuánto cuesta
a nivel de dinero, de gente, de infraestructura, que esa agua nos llegue ahí y no nos importa ni nos interesa. Lavamos el carro y dejamos el agua ahí desperdiciándose. Hay que trabajar mucho en ese tema de la De conciencia acuerdo. en los seres humanos del Yo tema creo del que agua. no somos tan conscientes de lo afortunados que somos quienes podemos recibir el agua 24, directamente en nuestros hogares. tal cual, tal cual. ¿Cuáles consideras, Ivonne, que son los retos más importantes o más grandes que tenemos hoy en día como región? Y no solo hablo de Colombia, sino región Latinoamérica. Yo creo que Colombia y en Latinoamérica hay empresas con mucho conocimiento para desarrollar ingeniería, proyectos, llevarlos a cabo, llevar el agua a estas comunidades y hacerlos. Pero el tema de la burocracia y el tema de alinear los intereses, tantos intereses al mismo tiempo, es muy difícil. Y lo vemos en Santa Marta. Te pongo ese ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno nacional, el gobierno regional, la alcaldía, la gobernación, en una de las ciudades más turísticas de este país, no han logrado construir un acueducto? Y hay proyectos radicados 5 o 6 veces, llevan 20 años reuniéndose para hablar sobre la solución y no se lleve a cabo. Entonces, alinear toda esa cantidad de intereses, porque los grandes proyectos de agua de los países, lamentablemente, están liderados por los gobiernos nacionales, porque vale muchísimo dinero. O sea, llevar agua y limpiarla, tratarla, vale muchísimo, muchísima plata. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Pues de proyectos de orden nacional. Entonces, alinear todo eso para realmente mejorarle la calidad de vida a las personas no es tan fácil. Ese es un reto. Hoy tenemos retos muy importantes, pero sé que también hemos evolucionado mucho. Y me gustaría que nos contaras desde el momento en el que iniciaste en este negocio, cómo ha sido esa evolución que se ha visto en el mercado del manejo, el tratamiento, todo lo relacionado con el agua. El tema del agua en Colombia ha evolucionado mucho. Por ejemplo, hoy empresas como EPM, que es una enorme empresa con estándares de calidad altísimos, cobertura creo que el 98% en Medellín y en municipios cercanos, el acueducto de Bogotá, Aguas de Cartagena, AMB, cada vez entienden y trabajan más en la calidad de los productos. Entonces, por ejemplo, las tuberías que yo vendo, que son tuberías metálicas, que tienen que estar recubiertas por unos epóxicos que permitan la durabilidad en el tiempo de los productos. Entonces, hoy estas empresas buscan productos que duren 100 años. Imagínate estar cambiando esta infraestructura que vale tanta plata y que es pagada con nuestros impuestos cada 5 o 10 años. Entonces, tanto los productos y los materiales que componen bombas, válvulas, cada vez se busca que sean de una mejor calidad para que el mantenimiento de esto y estar actualizando todas estas redes no cueste tanto. Entonces, claro, ha evolucionado un montón. Con PPG trabajamos en unos epóxicos que duren 50, 60 años y permitan hacer mantenimientos preventivos y no cambiar las tuberías, porque eso es supremamente costoso. Tratamos de prolongar el tiempo y la vida útil de los productos que ellos usan en toda su estructura de agua. Eso ya es una evolución, porque antes era PVC, o sea, plásticos o otros materiales que duraban 10, 15 años como máximo. El mercado ha evolucionado, las necesidades de las personas han evolucionado y Kaizen también ha ido evolucionando con todo, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso de Kaizen de pasar de comercializar en un principio productos a hoy liderar proyectos y hacerlo todo de principio a fin? Ese fue un proceso porque nosotros empezamos comercializando tuberías de hierro dúctil, que es un tipo de tubería que no se fabrica en Colombia, pero también entendimos que las tuberías que se fabrican por fuera del país son estándares. O sea, un tubo de 6 metros, punto, no se puede hacer otra cosa. Pero cuando tú vas a desarrollar un proyecto, te encuentras
con que no se necesita un tubo de 6 metros, sino uno de 1 metro, otro de 1,5 metros, uno que tenga una salida, que tenga 5 salidas. Y estas grandes industrias de las tuberías les gustan son fabricar productos estándar porque eso es lo fácil. Entonces nosotros ahí vimos un hueco en el mercado diciendo, claro, si tú haces algo muy especializado, algo que no hace nadie, pero que lo necesita el proyecto, ya ahí tienes un diferenciador. Entonces hoy Kaizen hace piezas como para la planta Tivitoc de Bogotá, que es una pieza hecha a través de ingeniería de 60 pulgadas, con 3 salidas en grados diferentes, en diámetros diferentes. O sea, una pieza única que nunca más se va a volver a hacer. Ahí fuimos evolucionando y hoy prestamos ese servicio no solo aquí en Colombia. El año pasado hicimos unos tubos de 1.000 metros, de 1 metro de diámetro, de 1.000 milímetros, para unos Boss Culver en Guyana, en Georgetown. Wow. Entonces el cliente, que era un hotel, nos dijo, oiga, necesitamos una solución para esto. Y el área de ingeniería de la empresa le dijo, listo, esta es la solución. Los fabricamos aquí en Colombia con ingeniería colombiana y ya están instalados y funcionando en Georgetown. Increíble, o sea que ustedes casi que llegan a un nivel de personalización de Tal acuerdo a cual, las de necesidades que acuerdo. tiene el cliente. Exacto. Y no estamos simplemente generando una relación comercial, sino que de verdad estamos entendiendo el dolor y las necesidades que hay ahí afuera y están buscando cómo solucionarlo. Así es. Y de siempre buscar, todo tiene una solución. Todo, absolutamente todo. Solo hay que gastarle tiempo y abrir un poco la mente a veces. ¿Cuál ha sido ese proyecto que más te ha marcado en este tiempo que llevas trabajando con Kaizen? Planta salitre ha sido uno de los proyectos más grandes que hemos hecho, entre 5 y 6 millones de dólares en solo tuberías de inoxidable, acero al carbón, diferentes diámetros. Y ahí ese era un proyecto muy grande que nos trajo muchos retos. Había que fabricar unas tapas enormes de 4 metros de diámetro inoxidable. No, que eso no lo pueden hacer en Colombia. Y yo dije, no, nosotros lo podemos hacer. Y entonces cerramos el negocio y ingeniería dijo, ay, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Nosotros sí podemos hacer eso. Y hoy en día yo les digo, si ven que ahí están las tapas, quedaron espectaculares. Aquí entre nos hicimos 2 mal. O sea, hicimos unas y quedaron mal hechas, se pandeaban. Y después ya las otras sí quedaron súper bien hechas. Pero también fue la capacidad de decir, lo podemos hacer. O sea, Es atreverse. es atreverse y un poco empujar la gente. Mira que en la ingeniería pasa mucho que tú llegas y les dices, no, eso no se puede hacer. Entonces a los 2 días, ¿y cómo lo vamos a hacer? Al tercer día ya tengo como una idea. Pero el primero, siempre la mente es, no lo puedo hacer. Porque es tu zona de confort. Exacto. Entonces, cómo se ha ido empujando, nos hemos ido entre todos empujando a que somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra, eres capaz de Se puede hacerla. hacer. Y también yo creo que es tener a las personas correctas a tu lado. Tal cual, sí, no. Sí, total. En Kaizen, el área de ingeniería, Diego, William, Héctor, que es el director, no, todos, te puedo decir que hasta el señor que nos abre la puerta. Tenemos perros adoptados, ellos hacen parte de la empresa. Cada persona hace una labor importantísima para llevar todo eso que fabricamos a mejorar la calidad de vida de las personas. El agua es desarrollo. El agua es desarrollo. Y llevarla hasta los lugares más recónditos requiere mucho trabajo. Muchísimo. O sea, no creo que no somos conscientes de todo lo que hay detrás de. Muchísimo. Ahora en este momento estamos en un proyecto que es el acueducto del Cauca. En un acueducto allá en el Cauca para unas zonas muy complejas. Estamos suministrando esa tubería y la posibilidad de llevarle como a 18 municipios agua donde nunca han tenido agua. Y si bien hay muchos retos, ver que de verdad hay proyectos desarrollándose y que hay interés en invertir y llegar a las comunidades también es esperanzador y es saber que sí se le está metiendo la inversión necesaria a estos temas de agua salubre para todas las personas es importante. Sí, total. Los gobiernos deberían hacer mucho más, Sí. te lo digo.
Hay gobiernos que hacen más, mucho más, hay otros que no tanto. Pero sí definitivamente los gobiernos tienen que ser una de las prioridades, el tema del agua. Colombia es un país donde se habla mucho de impulsar la agricultura. ¿Cómo vas a impulsar la agricultura si no tienes distritos de riego para los cultivos? O sea, ¿cómo vas a impulsar la agricultura si no cuidas los ríos? No, lo demás es carreta, o sea, pero sí nos hace falta mucho, estamos en ese camino, pero el mercado del agua es un mercado, yo creo que infinito. Así es. Ivonne, cuando hablamos de infraestructura, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometen hoy en día las empresas? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas? Pensar que esto es muy fácil, porque para nada es fácil. Desarrollar un proyecto, por ejemplo, en una región, no es lo mismo construir una red de alcantarillado en Medellín que llevarle agua al Mitú. O sea, y las necesidades son diferentes. Crear una planta o construir y diseñar una planta de tratamiento para Cúcuta, pues no es lo mismo que llevarla al Chocó. Entonces, ya ahí dimensionar la necesidad real es un tema bien complejo, porque tú necesitas entender qué es lo que tienes, cuál es la necesidad y cómo abordo esto y lo desarrollo, pero para que sea viable. En Colombia en este momento hay plantas de tratamiento que fueron construidas en muchos sitios que están sin operar. ¿Por qué? Porque nadie en el sitio las sabe operar y se están pudriendo. Entonces se gastaron millones y millones construyendo una planta de tratamiento que nadie opera, porque no hay quien sepa operarlo. Entonces, entender bien el contexto y no politizar tanto que sea un contrato, sino que realmente sea una solución efectiva para las poblaciones. Mejor dicho, eso me parece que sería muy ganador. Factores como la durabilidad, especificaciones técnicas, desarrollos tecnológicos, ¿qué tanta importancia tienen en este negocio? Mucho. Y hoy en día eso es un tema que se está desarrollando, contabilización de agua, pérdidas. El sector del agua ha sido lento en el desarrollo tecnológico y en los cambios. O sea, si tú ves, las tuberías no cambiaron como en 40 años más o menos, pero ahora con todo este tema de la tecnología y la IA y eso, ya hay medidores de agua donde una persona pasa y no necesita ir a tomar nota del medidor de agua, sino que pasa y se lee y te manda la información y se cierran las válvulas a través de la tecnología. O sea, hoy hay todo un tema de automatización de las plantas de tratamiento, inclusive tecnologías nuevas para abaratar el costo, porque es que eso es uno de los impedimentos del tema del agua. Es muy costoso llevarla, es muy costoso distribuirla, es muy costoso tratarla. Por ejemplo, hacer una desalinizadora vale un montón de plata y eso es una solución para llevar agua potable, por ejemplo, en islas. Claro. Eso sería una berraquera, pero es muy costoso. Entonces estas tecnologías están buscando abaratar los costos. ¿Cómo se están tomando hoy en día esas decisiones en proyectos que son a tan largo plazo? Es un tema muy político, muy político. No queremos adentrarnos mucho porque en eso es un tema detalles muy políticos. de intereses muy políticos, porque lamentablemente el agua, por ser pues un servicio como la luz, que está regulado por el Estado, pues es un tema muy político y no hay como directrices a largo plazo que sigan todos los gobiernos, sino que el gobierno que llega, que le conviene, y entonces el otro que le conviene y deja tirado lo que este hizo, y no hay una continuidad. Eso creo que es lo que no nos permite hacer más cosas. ¿Cómo ves el futuro del agua en nuestra región? Yo esperaría que Colombia y toda la región fuera líder en el tema. Es que Colombia es uno de los países con más recursos hídricos del mundo entero. Entonces, creo que Colombia es un país súper ganador. Tenemos puerto por el Pacífico, puerto por el Atlántico, estamos en la esquina de Latinoamérica, nos conectamos con
Estados Unidos a 3 días de contenedor, con Centroamérica, o sea, Latinoamérica tiene todo para ser ganador y desarrollar unas infraestructuras que al contrario nos permitan inclusive ayudar a otros países, que ya hoy hay países que tienen problemas seriosísimos de agua. Pero pues como es un tema político, de voluntad política, nuestros líderes tendrían que tener muy claro para dónde vamos. Y yo sé que hoy en día somos mucho más conscientes del cuidado de nuestros recursos, pero también hay que hacer un llamado, no solamente a las personas que están tomando decisiones en términos de liderazgo en los países, sino también a nosotros, porque nosotros hablamos mucho de sí, cuidemos el agua, pero la verdad es que yo creo que no somos tan conscientes de lo valioso que es el agua, ¿cierto? Entonces, yo sé que puede sonar muy cliché porque se habla mucho del tema, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este podcast, que puede hacer o cómo puede ayudar a cuidar este recurso que es tan importante? Yo soy convencida que los cambios comienzan por lo que tú controlas. Y que se controla uno a uno mismo y a su entorno. Entonces creo que si cada uno en su casa, cuando vas a lavar los platos, cuando te cepillas los dientes, cuando te bañas, cuando tu hijo dura 40 minutos en el baño con el grifo abierto y tú le dices, venga, cierre el agua que yo le estoy contando, creo que eso es súper poderoso. Cuando uno lava el carro, cuando le echa agua a las matas, creo que en el entorno de uno empezar a hacer esos pequeños cambios y empezar a concientizar en lo que tú controlas, tu entorno, tu pequeño micromundo. Eso ya va generando un cambio enorme. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo este proceso? A no rendirme jamás. Yo no me rindo nunca, jamás, frente a ninguna dificultad. A que todo lo que tengo no es por obra ni gracia mía, sino por Dios. Él me da todo lo que tengo, todo. Yo no necesito nada diferente a lo que yo tengo hoy. Y lo que tengo o lo que pueda tener o lo que soy es gracias a Él. Yo creo, Ivonne, que tú tienes una historia de vida y una experiencia espectacular que nos podríamos quedar horas hablando contigo y me encantaría, pero ya es momento de empezar a cerrar nuestro episodio del día de hoy. Y para cerrar, nosotros tenemos un espacio donde hacemos una serie de preguntas rápidas y tú nos debes contestar lo primero que se te venga a la cabeza. Okay. ¿Listo? ¿Lista? Lista. Bueno, vamos a arrancar. Una palabra para describir crear empresa. Perseverancia. Muy bien. Un hábito que te ayudó a crecer. Leer y orar. Una decisión muy difícil que hayas tomado pero que repetirías. Entender que las personas que te van acompañando en el camino a veces también te tienen que soltar y tú soltarlos a ellos. Y que eso no está bien ni mal, solo que son momentos. Entonces, ese tipo de decisiones, soltar. Complejo. Bueno, y esta última me vas a completar la siguiente frase. Construir empresa significa servir a los demás. Maravilloso. Me encanta, Ivonne. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Ha Con sido mucho gusto. Muy valioso escucharte y la verdad es que eres una mujer empoderada, fuerte, una gran líder y gran ejemplo para todas nosotras. No, muchas gracias a ti. Todos tenemos un propósito de vida, hay que conseguirlo. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos ustedes también muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en un episodio de nuestro podcast Color al Aire. Los esperamos para próximos episodios. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como PPG Región Andina y PPG México. También nos pueden encontrar en LinkedIn como PPG América Latina. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.